apreciar. Es un hermoso vestido de novia, así que para aquellas mamitas que están programando aquello, tenemos este tipo de diseños en nuestra institución. Sino también está realizado en una base de melón, lleva vasos plásticos decorados con escarcha, papel higiénico, CDs, entre otros. Están diseñados en material reciclable con el fin de cuidar el medio ambiente. Fuerte el aplauso para Michelle Quinacoa por su vestido de novia y su inspiración, la pureza. Montillos, cucharas y un decorado de escarcha. Fuerte el aplauso para nuestra siguiente participante. El aplauso fuerte para la señorita Yarina Arrando. Decorado con flores de cancha de color plateado, demostrando que puede brillar también en la noche. Y este brillo esta tarde, el aplauso para la señorita Michelle Masculina. Es la inspiración para elaborar este vestido de gala, utilizando materiales como el pelón, CDs, alambre y decorado con escarcha, resaltando el brillo de la estrella solar. El aplauso fuerte para la señorita Ingrid Piedra. Hay que recordar que todos los trajes son elaborados por nuestras estudiantes. El amor es un sentimiento de afecto universal, es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano, es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas muy bien. Esta es la inspiración para realizar este traje de cóctel elaborado con platos desechables y con fundas plásticas. El aplauso fuerte para la señorita Alessandra Corrales. Para elaborar este vestido de cóctel, los materiales utilizados son papel comercio, papel crepé, dotado de elegancia al diseño. Es muy importante indicar que todos estos trajes están elaborados en un material reciclado como una iniciativa para Jesús Barrera. El aplauso fuerte. Ahí están los trajes de novia que pudimos admirar en un principio. Las opciones, como se dijo, es cuestión del diseñador. Hay mucho talento en nuestro cantón, hay un trabajo incansable de todos los maestros, quienes de una u otra manera, sin escatimar esfuerzo, están poniendo todo de sí. Tenemos el traje de noche, tenemos el traje de gala, traje de cóctel, y como ustedes podrán apreciar, en primer plano, el traje de las novias. Cabe destacar una de las frases que nos dice que la ropa no va a cambiar el mundo, sino las mujeres que la visten, ellas son más que nada.
Esto es un pensamiento de André. Comienza la fiesta aquí en la discoteca. Que participan en esta colección Sport. El aplauso fuerte, por favor. Así estamos despidiendo a esta colección. El bachillerato presenta el traje de fantasía elaborado con materiales representando el estilo militar. Llamamos al escenario a la colección de ropa deportiva confeccionado en novedosos y variados diseños que marca la moda juvenil. Esta inspiración al estilo US Military Navy. Así que a manera deportiva, de una manera sport, pero también con ese sentimiento naval, un sentimiento militar. Justamente ese es el Fashion Week 2018 organizado por nuestra institución. El aplauso fuerte, señoras y señores. Llamamos al escenario a los estudiantes del segundo de bachillerato con la colección
fantasía destaca la creatividad, resaltando los encantos y la sensualidad de la mujer, elaborado con materiales reciclables como es el cartón, las puntas plásticas, vidrio, tapas de botellas, hillos, entre otras. Así que estamos llamando al escenario a los estudiantes de segundo de bachillerato con la colección de pijamas. Realizadas en fibras livianas y frescas, confeccionadas al gusto y a la medida de cada uno de los estudiantes. Y todas ellas fueron confeccionadas exclusivamente para descansar. Vamos a descansar. El aplauso fuerte por favor, a nuestras estudiantes en este desfile de pijamas. Nuestros jóvenes. Como fundas plásticas, papel, vidrio y cartón, entre otros, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente con la reutilización de los mismos materiales. El aplauso para nuestra última trajes confeccionados en telas estampadas. Como ustedes pudieron apreciar, colores llamativos, propios, genuinos de lo que es la moda juvenil. El aplauso fuerte para nuestras guapísimas modelos y para nuestros caballeros que participan en el Fashion Ways 2018.
en este Fashion Week 2018. Trajes de esta colección que fueron confeccionados con telas de buena calidad y en colores sobrios y elegantes. Cada uno de estos trajes están elaborados por cada uno, o fueron elaborados por cada uno de los estudiantes y a la medida exacta de quienes lo han lucido en esta tarde. El aplauso fuerte, Isaac Jesús Bandera, de belleza. Nuevamente tenemos en escenario a toda la colección. ¿Qué tal, señoras y señores? El aplauso muy fuerte para nuestros estudiantes. El traje de fantasía que representa realmente la primavera, una época del año donde el renacimiento de las flores surge de manera majestuosa, dotando al diseñador una fuente inagotable de inspiración plasmada en este traje que está elaborado con revistas, con cómics, pasos, entre otros, dando rienda suelta a la creatividad de nuestro diseñador. Muy bien, llamamos a escenario a la colección de diferentes vestidos confeccionados en telas con llamativos estampados. Esta colección fue elaborada por las y los estudiantes de tercero de bachillerato. Nombre de la colección New Flowers, y en estas hermosas ramitas nosotros podemos ver en su rostro reflejado realmente la belleza de la mujer ipagureña, y también ellas son representantes de las flores antes mencionadas. Bienvenidos todos al Fashion Week 2018. El aplauso fuerte. Aquí, este ramillete de flores, dignas estudiantes de nuestra institución, esperando, señoras y señores, que esta tarde y en esta noche ustedes sigan disfrutando de la belleza de la mujer otavaleña, del trabajo en conjunto, de la unidad, y por supuesto, de ahí todos los estilos, todos los diseños con creatividad de los mismos estudiantes y del personal docente de la unidad educativa Isaac Jesús Bandera. Digámoslo así, porque ha puesto un esfuerzo en realidad para elaborar estos trajes. El nombre de la colección, Alas de Cristal, en la línea Cóctel, inspiración a mariposas. El traje de fantasía destaca la creatividad y entusiasmo de los estudiantes del segundo año de bachillerato técnico en el que podemos en esta tarde. Ya saben cómo ha sido diseñado, especialmente en este estilo, en esta inspiración, donde todos los vestidos son con una costura alta. A ver que se escuche, vamos todo el mundo. Vamos a aplaudir muy fuerte a estas hermosas chiquillas, a estos cachazos varones de nuestra institución que nos están representando en el Fashion Week 2018. A ver, que se escuchen nuevamente esos aplausos. Vamos a apoyarles, vamos a motivarles a nuestras
aportes a nuestra institución. Les recordamos que esta colección ha sido denominada New Temptation, una sola tentación. La dualidad de todo existe en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en esta colección de lencería fina, confeccionado en chifón, tiranta de color negro y blanco. El yin, el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. Tú has hablado, Luisita, de lo que es el yin, y justamente en esta dualidad nosotros debemos destacar que el yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad, la televisión, por tanto, un aire de naturalidad en cada diseño que está destinada a exaltar ese potencial femenino. ¡Qué hermosa colección! El yin y el yang, y un temptation en el Fashion Ways 2018.